Bienvenido, Diego. Gracias por estar aquí. ¿Desde qué ciudad de China estás conectado? En este momento estoy en una ciudad que se llama Shenzhen, que queda al lado de Hong Kong. Entiendo que es una ciudad grande, ¿no? Industrial. Sí, yo creo que estas ya no se pueden llamar ciudades aquí en China. Yo creo que son, no sé, como metrópolis, son demasiado grandes. Sí, Mm, sí, uno, a pesar de que tiene un sistema de metro bastante grande y bastante rápido y eficiente, fácilmente te puede demorar 2 horas en llegar de el lugar donde me encuentro en este momento hasta, y es un lugar céntrico donde estoy yo, hasta una parte, pues, que sea el final de la ciudad, que bordee con un pueblo o algo así, son 2 horas mínimo. es enorme. Entonces, Ajá, y en comparación sí, sí, con sí. Bogotá, por ejemplo, en área, Sí, muchísimo más grande, sí, muchísimo más grande. uf, Yo es podría decir, gigante. yo creería que ah, esta ciudad es en tamaño por lo menos unas 4 Bogotas. Guau. Sí, Ajá. Ya Bogotá es Sí, sí. bastante grande, no me imagino, una ciudad tan enorme. Mm. Sí, y que en Bogotá uno se demora en distancias 2 horas, pero de extremo a extremo, Eh, ¿sí? De extremo a extremo. Pero aquí no, de extremo a extremo tú te puedes demorar 4 horas Es o un muy poco grande. más en Es metro. enorme. Ajá. Bueno, Diego, si quieres, para empezar, cuéntame, ¿qué hacías en Colombia antes de salir de Colombia? ¿Y por qué Bueno, decidiste ir a China? Bueno, ¿qué hiciste antes de China? Pero un poco por qué la decisión al final fue China. bueno, yo estudiaba en el Colegio Calasanz. Cuando me gradué, pues decidí estudiar licenciatura en Educación Física, porque mi objetivo es ser entrenador de fútbol profesional, ¿sí? O ser entrenador de fútbol. Y siguiendo ese camino es que pues he llegado a China. ¿Y por qué escogí China? Escogí China porque cuando me gradué de la universidad escuché que en China pagaban muy bien a los profesores, no solo a los profesores de educación física, sino a los profesores en general, y que específicamente había mucho trabajo en ese momento estoy diciendo hace 11 años, había harto trabajo para los entrenadores de fútbol, Ujú. porque había un proyecto del presidente de la República de China, por lo cual intenté aplicar eh, con, con intentos fallidos, porque en Ajá. ese momento mi nivel de inglés no era el óptimo para poder trabajar aquí en China. Ujú. La idea entonces es que tener un buen nivel de inglés, esa es la clave. Sí, tener un buen nivel de inglés para cualquier trabajo, porque ya cuando una vez que yo llegué aquí a China me doy cuenta que aquí no hay solo trabajo para ser profesor o para ser docente o para ser entrenador, sino todas las profesiones aquí en China son bien pagas. Cuando uno va a países europeos o a países de Estados Unidos, que tú vas como profesional y muchas veces no te dan el trabajo profesional, sino te dan los trabajos que ellos no quieren hacer. Ujú. Aquí en China sí vienes a trabajar como profesional, Vale. lo cual me parece muy bueno, porque reconocen tu estudio. Pero entonces tú, bueno, intentaste ahí al principio por tu inglés no llegabas, no te daba No, no me para da, alcanzar. no, Entonces, ¿qué hiciste? no me alcanzaba. En esa época tenía 22 años, entonces lo que hice fue trabajar como profesor de educación física en el colegio Tolentino. Y en ese colegio me sirvió para adquirir experiencia, para trabajar con bastantes niños, porque es un colegio privado, pero para estratos 2, 3. Entonces ese colegio tiene más o menos entre 35, 45, 50 estudiantes por salón. Ujú. Entonces me tocaba ser capaz a mí solo de trabajar con esa cantidad de población, lo cual a ti te da, digamos, uno dice como docente que es, y como docente yo creo que no es la manera adecuada de aprender para un estudiante o de enseñar a un estudiante, pero a ti como profesional te da muchas herramientas para un futuro,
ya sea trabajar en un colegio internacional dentro de Colombia o trabajar alrededor del mundo, porque esas situaciones que se presentan en nuestro sistema académico privado te ayuda bastante, porque esas situaciones no se presentan muy a menudo en otros países, de tener 45 50 estudiantes dentro de un salón. Ahorré el dinero, sí, gracias a Dios, mis padres me podían, pues, ayudar, entonces yo podía ahorrar, ahorrar, ahorrar y ahorrar. Y ya Ujú. en el 2024 decido irme para Australia a mejorar mi nivel de inglés, porque yo ya sabía hablar inglés, solo que mi nivel de inglés no me alcanzaba para los requerimientos que se pedían aquí en China. Entonces fuiste a Australia. ¿Y qué tal la experiencia en Australia? ¿Cuánto estuviste allí? Ah, una cosa, cuando saliste de Colombia hacia Australia no saliste con deudas, porque Carlos, por ejemplo, la persona que entrevisté antes que tú, él sí tuvo que salir con una deuda muy grande de Colombia. ¿En tu caso no fue así? No, porque mientras que yo estaba estudiando en la universidad, empecé a buscar trabajo y comencé a trabajar primero como recreacionista para una empresa que se llama Homoludens, no sé si todavía existe. Y esa empresa trabajaba para compensar y yo empecé haciendo recreación ahí. El pago no era bueno, eran 20.000 pesos por el día, pero nuevamente, la experiencia que uno adquiere es muy buena. Uno adquiere la experiencia de aprender a manejar un grupo, de trabajar en equipo, de ver ahorita, vamos a decir, unos 14 años después de esa primera experiencia que tuve, tú te das cuenta qué cosas debes hacer, qué cosas no debes hacer, con qué compañeros puedes trabajar, qué clase de compañeros debes evitar. Y también te aprende a valorar tu trabajo, porque tú dices, bueno, tú eres joven y tú empiezas a trabajar por 20.000 pesos, sí, en ese momento 20.000 pesos que estamos hablando de 4.000, de $4 Sí, por hora, sí. Y en ese momento no eran $4 por hora, eran 20.000 pesos por el día. por el día, sí, por el día. Pero al final de cuentas tú te das cuenta que todo vale la pena. ¿Por qué? Porque después ya cuando fui a buscar un mejor trabajo, ¿sí? Fui a Bodytech y en Bodytech pues ya tenía yo más experiencia, yo estaba como séptimo semestre, sexto semestre, y yo ya tenía más experiencia y empecé a trabajar como entrenador. Me acuerdo que tenía 18 años, creo, 18 19 años y empecé a trabajar como entrenador en Bodytech. Trabajé en Bodytech también y me tocaba un horario muy pesado. Entraba a las 6 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche, pero lógicamente el salario ya era mejor. Ujú. Y lo mismo, ahorre, 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 ahorre. Y ahorraba y ahorraba. Y lógicamente invitaba a mi mamá, a mi papá, a mi hermano cuando tenía tiempo libre, sí, a comer, a salir por ahí, comprar ropa y todo. Pero mi objetivo era ahorrar dinero porque yo no iba a ir a Australia. En ese momento yo quería ir a Argentina, a hacer los cursos de entrenador de fútbol en Argentina, pero en ese momento Argentina no estaba mal económicamente y no tenía esos problemas que tiene hoy en día, por lo cual ese era mi objetivo en ese momento. Llega mi momento de hacer mi tesis, decidimos hacer un programa basado en el deporte para rehabilitar personas de la Fundación Siloé con problemas de drogadicción o de adicción a las drogas, llamémoslo mejor de esa manera, de adicción a las drogas. Lo cual fue maravilloso porque si tú te das cuenta de esa época, estamos hablando, yo tenía ya en ese momento creo que 21 años, yo ya había sido recreacionista, ya había trabajado con problemas, con personas con problemas de adicción a las drogas. Y ese proyecto fue maravilloso porque las personas que están eh, con este karma, llamémoslo, de depender de una sustancia externa para poder estar tranquilos, eh, vieron este proyecto como una herramienta para escapar de su ansiedad y de su adicción que tiene a las drogas.
y abrir sus puertas, como abrir las puertas de su intimidad y compartir y contar lo que viven día a día, como los síntomas que presentan cuando requieren de consumir el consumo de la sustancia psicoactiva y cómo por medio del deporte se pudo comprobar que la necesidad y la dependencia bajaba los niveles de Eso necesidad de consumir. te quería preguntar eso. La Ajá, conclusión de ese trabajo fue que sí sirve el deporte en esos casos. sí, 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 funcionó. Presentamos nuestra tesis fue laureada, le gustó mucho la universidad, la pueden buscar por internet, aparece en internet. Yo soy egresado de la Universidad Libre. Eh, y bueno, terminé mi tesis, terminé mi trabajo en Bodytech y empecé a trabajar en un equipo de fútbol pequeño que queda en Quintas de Santa Bárbara. No sé si todavía exista, se llama Real Capital. Y empecé a trabajar como entrenador. Eh, no, no me agradó todavía. Yo creo que ahí tenía unos 21 años, 22 años y ya estaba a punto de graduarme. Y comencé a trabajar como entrenador ahí un año y me di cuenta que me gustaba que la gente que llegaba a los equipos de fútbol era porque le gustaba hacer deporte, que uno no tenía que estar obligando a nadie a correr, a trotar, sino iban a competir los niños y los padres de familia también muy receptivos. Y me gustó la experiencia en ese momento, y por lo cual duré un año en esa empresa y decidí abrir mi propio equipo de fútbol en el barrio Camelia. Y entonces ahí fue donde te dije a ti que si haríamos el equipo de fútbol. Sí, sí. Y en el dos mil trece 2013, abrimos, sí. en el 2013 sí, abrimos el equipo de fútbol. Y bueno, nos fue bien, creo que en un año tuvimos como 70 niños, creo, o Sí, más o menos 40 niños. Pero sin embargo me di cuenta que la realidad de las escuelas de fútbol. Ujú. claro. Me di cuenta que toca dejar las pensiones bastante económicas, que toca, pues hay veces esperar varios meses para que los padres se pongan al día, Eh, que hay padres que se desaparecen y los niños siguen yendo a entrenar. Y pues que sin embargo, uno de eso tiene que pagar compañeros de trabajo, tiene que pagar el arriendo de la cancha, tiene que comprar el material, tiene que pagar los transportes de uno tiene que, ya uno comienza a vivir como un adulto, entonces uno tiene que pagar los gastos que un adulto tiene, que pagar arriendo, ropa, comida, ¿sí? Y uno se da cuenta pues que es demasiado sacrificio por lo que uno recibe. Y que el punto no es tanto económico, pero tú te das cuenta que hay niños que tienen dificultades grandísimas. No sí. papá, no mamá, nada. Y viene el equipo de fútbol como un refugio, como una manera de salir adelante, como una manera de escaparse de la realidad en la que ellos viven. Entonces me di cuenta que el equipo de fútbol, aparte de ser mi empresa, era como porque verdaderamente, más que ser una empresa, estábamos cobrando muy barato, cobrábamos como Claro, 20.000 pesos la mensualidad, ¿sí? algo así, sí. Y tenían de todos los niños, balones, tenían petos, tenían de todo, cancha, todo, 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 todo. La escuela se volvió más un lugar como, también como como un programa social, sin querer, queriendo, sin ser ese el objetivo, porque ayudamos a muchos niños, porque, ay, no tengo plata para la ruta, camine, no tengo plata para el uniforme, pues se lo damos y después no lo paga, no tengo plata para muchas cosas, y ayudamos, ayudamos, y habían papás que se daban cuenta que habían muchos niños que no tenían cómo pagar, cómo estar, pero eran muy buenos y también ellos ayudaban con algo. Eh, y bueno, la verdad, ahí fue donde me di cuenta que en ese momento,
2013, me di cuenta que era mucho el esfuerzo por lo que, para la retribución que uno recibía, por lo cual decidí parar el proceso, el programa y seguir creciendo como profesional, porque creo que esa es la etapa, creo que de los 17 a los 30 años es la etapa donde uno como que debe invertir más, creo yo, es mi punto de vista, en el desarrollo personal. Claro que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para empezar a estudiar ni para desarrollar ninguna actividad o alguna idea que se le venga a uno a la cabeza. Cualquier momento es el correcto, pero creo que entre uno más joven lo haga, uno tiene más energía y tiene más libertad para hacerlo. Entonces, en ese momento, de 2013 a final de 2013, el 2013, terminé la empresa, duró solo un año. En diciembre terminé con la empresa y en el 2014 comencé mi trabajo en el Colegio San Nicolás de Tolentino. Entonces, y en el San Nicolás de Tolentino duré un año, duré hasta el final del 2014 y a inicios del 2015 fue cuando renuncié, porque ahí fue cuando ya tenía ahorrado todo lo que trabajé como recreacionista, todo lo que trabajé en el Bodytech, todo lo que hice con la fundación, todo lo que hice en el equipo de fútbol y listos. Ahí ya tenía más o menos 4 años ahorrados, dinero para irme, para Argentina, ¿no? Sí, Y en cómo ese ocurrió ese momento, cambio? Porque luego fue Australia el sí, destino. conocí y pues hablé con el dueño del colegio, Javier Curtidor, el dueño del San Nicolás de Tolentino. Y me dice, pero profe, yo he leído mucho y Argentina no está bien económicamente, Argentina está pasando muchas cosas y no se ve como muy prometedor. Y un ex compañero del equipo de fútbol se había ido para Argentina. Y yo crucé poquitas palabras y le dije, ¿usted qué está haciendo en Argentina? Y me dijo, como que él estaba vendiendo, estaba trabajando como mesero y que pues que tocaba trabajar duro, que no sé qué, que las jornadas eran pesadas y yo dije, no, pero yo qué me voy a ir para Argentina a hacer algo que la verdad no me va a ayudar a mi desarrollo profesional, ¿sí? Porque la verdad puedo ir al curso, pagar el curso de fútbol, de entrenador de fútbol, pero, pero no me da un plus, un extra, ¿sí? Que si tú aprendes inglés, inclusive en Colombia, y no solo en Colombia, en el mundo, por el simple hecho de hablar inglés, te pagan mejor que tener una maestría, Es verdad, sí. ¿sí? Te pagan mejor que tener un curso de entrenador de fútbol. Yo sé que hay muchas opiniones en contra del fútbol, eh, pero el fútbol es un deporte muy grande, Claro, mueve el muchas más masas, grande diría yo. mueve muchos sentimientos, mueve mucho dinero. Y los países que mejor pagan son los países que tienen economías muy fuertes, pero que la cultura futbolística no es tan grande, donde uno puede vivir muy bien del trabajo que tú haces como entrenador de fútbol, solo trabajando como entrenador de fútbol. Y no como entrenador de fútbol profesional, pero sí como entrenador de fútbol. La posibilidad de que tú trabajes como entrenador de fútbol profesional es muy pequeña. Ahí está la puerta, pero es muy pequeña. El momento para que tú trabajes como entrenador profesional es que tú conozcas a alguien que te puedas enganchar y que hayas trabajado con un entrenador o algún entrenador que llegue primero que tú a ser profesional y te quiera para su equipo de trabajo, ¿sí? Pero en estos países tú puedes sobrevivir y puedes vivir bien o muy bien trabajando solo con niños, que ese es mi caso, que yo trabajo solo con niños como entrenador de fútbol. Lógicamente te piden las licencias de entrenador, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, mi ex jefe, el ex dueño del equipo del Del Colegio San colegio. Nicolás de Tolentino me dijo que en Argentina las cosas estaban muy pesadas, muy difíciles. Eh, y después de haber hablado con mi ex compañero del equipo de fútbol, decidí irme para Australia. ¿Por qué? Porque yo apliqué para
trabajo en ese momento que apareció en Facebook, una empresa que se llama AppChildren, se llama AppChildren. Y apliqué para esa empresa, tuve la entrevista y en ese momento fue que me dijeron que no, que mi inglés no era suficiente. Yo en ese momento tenía 22 años cuando apliqué a China, ¿sí? Y a los 20, entonces ahí fue cuando yo decidí ya utilizar todos mis ahorros para estudiar inglés. Estudié inglés en el Open English. Y a los 24 años, en el 2014 cuando trabajé en el Colegio San Nicolás de Tolentino, pues mi nivel de inglés era ya bastante bueno, pero sin embargo yo sabía que me faltaba. Ujú. Y hablé en ese momento con un amigo que tenía la universidad, que se llama Javier Salazar. Él todavía está en Australia, y él me dijo, hermano, véngase para Australia, aquí está bueno, aquí hay harto trabajo, y pues sí, le tocó, y él no me mintió, él me dijo, aquí toca hacer trabajos que los australianos no les gusta hacer, aquí le toca trabajar de muchas cosas, menos como profesional, pero aquí pagan bien, aquí a uno lo tratan bien, y pues vale la pena, y usted aquí puede aprender inglés. Entonces me puse a averiguar y con mis ahorros y con la investigación que hice, decidí irme a la Universidad Deakin a estudiar inglés. Mucha gente en Colombia, yo sé, por los recursos, por los ahorros, por muchas circunstancias, deciden irse a estudiar inglés a un instituto en Australia, porque les da más facilidad para trabajar, porque les da más tienen que ir al instituto menos días, pero eso no como profesional, como docente ahora que soy, como docente que era en ese momento, no lo recomendaba ni lo recomiendo, no lo recomiendo. Entonces, cuando yo miré salarios y que era mejor si irme para Argentina, si irme para Australia, porque me pagaban más si hacer una maestría o por saber inglés, me di cuenta que el hablar inglés me abría muchísimas puertas. Eh, por lo cual cambié mi decisión de irme de Argentina para irme a Australia. Australia. Entonces llegaste a Australia a estudiar en una universidad. ¿En qué año llegaste a Australia? Llegué en el 2015, ¿Y con 24 años. Sí. qué tal la experiencia en Australia, tanto el estudio en la universidad como en cuanto a trabajo, la vida australiana? Primero que todo, creo que uno debe llevar muchos ahorros. Yo creo que ese fue uno de los errores que cometí, que no fui con bastantes ahorros. Entonces, cuando llegué allá, me tocó trabajar para cualquier cosa a cualquier precio. Lo cual me hizo difícil un periodo de tiempo mientras que conocía gente, mientras que hacía amigos, mientras que alguien me daba una mano, ¿sí? Para demostrarle que yo podía trabajar, ¿sí? Entonces, yo hubiera preferido irme con más ahorros. Con eso me da más libertad de buscar trabajo con más tiempo, porque Australia es un país demasiado costoso para nosotros los latinoamericanos, ¿sí? Demasiado costoso. Inclusive para ellos, para los australianos, también ellos reconocen que Australia es un país bastante costoso. ¿Cómo fue mi experiencia en Australia? Bastante enriquecedora, hice bastantes amigos de diferentes países. Creo que la mejor decisión, por eso digo, es uno irse a estudiar a una universidad y no a un instituto. En el instituto, al ser más económico, van muchos latinoamericanos, entonces tú vas a hablar español todo el día. Esa es una de las grandes Mientras que diferencias, cuando sí. tú vas solo En el instituto puedes tener muchos amigos latinos y uno, quiera o no, va a usar el español. En una universidad vas a estar rodeado de asiáticos, en de la otras universidad personas. no, sí, en la universidad no. Y entonces, ¿qué pasa? La universidad también te conecta con personas que están en un estándar económico y un estatus académico y un estatus, vamos a llamarlo empresarial, más alto del que tú estás, por lo cual te abren la visión. De una u otra manera, ellos tienen conexiones más altas de lo que es limpieza y cocinar y lavar, que no es por desmeritarlo, pero pues ellos andan en otro entorno, en otra esfera económica más alta. Entonces te empiezan a dar conexiones de personas que te pueden dar una mano de una manera
que puede cambiar tu forma de vivir y de trabajar en Australia, ¿sí? Que, que lógicamente no vas a ganar muchísimo más porque en Australia limpieza y cocinar y ser mesero o mesera, eh, te van a pagar muy bien, ¿sí? Te van a pagar muy bien, porque eso hay que hablarlo claro aquí, te van a pagar muy bien, pero es pesado el trabajo, no es un trabajo fácil, es un trabajo pesado. Y cuando tú te das cuenta que ellos te pueden dar una mano para encontrar unos trabajos que pagan lo mismo, pero que son menos pesados o que de pronto pagan lo mismo y tienes que trabajar menos horas, pues empieza a cambiar un poco. O te dicen, mire, hermano, hay unos países donde están haciendo otras cosas, donde por su profesión y porque usted ya habla inglés le pueden pagar mejor y se puede ir. Pues uno empieza a pensarlo nuevamente, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo después de, voy a ponerle 2 meses y medio, y yo ya había hecho más conexiones y tocando puertas. eh, Conseguí un mejor trabajo con la señora Rosalía, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando conseguí el trabajo con la señora Rosalía, ¿quién es la señora Rosalía? La señora Rosalía es una señora chilena, que la quiero mucho, eh, y que abrió las puertas de la casa de ella en un momento que era muy difícil para mí porque estaba ganando apenas para pagar el arriendo y para medio comer. Sí, a mis 2 meses y medio de haber llegado a Australia estaba súper duro. Y pues mi mamá, mi papá, devuélvase, mi hijo, usted no tiene que pasar esas necesidades, que no sé qué, tranquilo, que pues no pasa nada, pero pues la perseverancia y las ganas de salir adelante y las ganas de cumplir los sueños y las ganas de seguir creciendo, pues me dieron el coraje de no darme por vencido, de seguir tocando puertas y conocí a un paisa que se llama Sergio, un ingeniero súper el sistema es súper inteligente. Lo conocí, mano, yo creo que con él hablé máximo un mes. Yo no creo que con Sergio haya hablado más de un mes. Pero le caí bien, afortunadamente, y él tenía trabajos muy importantes en Australia, ¿sí? Como ingeniero de sistemas, que había conseguido precisamente por medio de amigos de otros países. Y por medio de amigos de otros países y todo eso, él me conectó por medio de una sobrina o amiga de la señora Rosalía y para que, para que me diera mi nuevo trabajo. Ujú. Sí, esta manera de hacer conexiones es como la mejor manera de acomodarse en Australia, eso lo hablábamos también con Carlos. Y es que, claro, los primeros meses son muy duros mientras tú conoces, por eso es bueno si ya tienes un conocido antes de irte o si llegas a un lugar que más o menos conozcas, eso va a ayudar mucho porque los primeros meses de adaptación son durísimos. Yo diría que más que un conocido, sí, y yo espero que, pues que la gente no me malinterprete, pero creo que yo al ser colombiano voy a hablar de los colombianos. Ujú. Creo que muchos colombianos que ya viven en Australia bien se portan muy mal con los nuevos colombianos que llegan. Sí, Son eso pasa. deshonestos, ventajosos, tramposos. Una hora en Australia vale $25 y se inventan reglas y cosas que no existen para pagarles menos, para quitarles la mitad del salario de la hora. Ah, sí, son así. Sí, Y eso voy a hablar pasa de los también. colombianos, pues porque soy colombiano, pero también sé qué pasa con otras nacionalidades latinoamericanas, desafortunadamente. Entre los mismos latinoamericanos nos hacemos el mal, pero como soy colombiano, entre los mismos colombianos nos hacemos el mal.